Amén. Muy buenos días, hermano. Muchas bendiciones en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta hora, dándole saludo a Mami Milagro, que está por acá, directamente de Texas, para el mundo. Mami Milagros. Amén. Bueno, pero ya está aquí. Gloria a Dios. Bien, entonces, hermanos, en esta mañana tenemos la encomienda de predicar la palabra de Dios, todo el consejo de Dios, ¿no es verdad? Mire que la lectura que leyó nuestro hermano Ernesto en Romanos, ¿no es verdad? Ahí eh, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice, y le escribe a la iglesia, ¿no es verdad? ¿Qué le escribe? Que el poder de Dios, hermano, no nos podemos avergonzar del poder de Dios, porque es poder. Dice la palabra en el versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quiénes? A todo aquel que cree. Al judío primeramente, pero también al griego. Y también a los dominicanos, a los haitianos, a los venezolanos, a todo aquel que cree, porque esa es la gracia de Dios. Mientras en el Antiguo Testamento la revelación de Dios fue a un solo pueblo en la tierra, al pueblo hebreo, por la gracia de Cristo y por su sangre derramada, hoy hay pueblo de Dios en todos los países, porque todo aquel que ha creído, ese es un hijo de Dios. Entonces, fíjese que en la segunda parte nos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Por qué se revela la justicia de Dios? Por fe. ¿Y para qué? Y para fe. Y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Quién es el justo? El Hijo de Dios. No importa dónde esté, es justo porque ha confesado a Jesucristo y por medio de la sangre de Cristo han sido borrados sus pecados. Y esa persona ha sido hecha un hijo de Dios. Y muchas veces nosotros decimos, pero ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser aquello? Y ahí me viene a la mente un evento que todavía yo lo leo y y yo corroboro y digo, pero mira, yo al igual que Moisés, yo también preguntaría eso. Porque Dios le dice a Moisés, vamos, yo te he elegido para que tú vayas en nombre mío, que yo voy a liberar al pueblo que está esclavizado. Pero ese pueblo es un pueblo esclavizado, un pueblo de esclavos. No hay ejército, no hay arma, no hay flecha, no hay cuchillo, no hay caballo, no hay nada. ¿Y cómo usted va? ¿Y cómo se va a liberar un pueblo así? Eso humanamente es imposible, ¿no? ¿Verdad? Pero para lo que el hombre humanamente es imposible, para Dios todo es posible. Y Dios lo liberó. Y el ejército no quería después que el pueblo saliera y tuvo una columna de fuego ponerse en el medio para que los caballos no pasaran. Y el pueblo fue liberado, sin ejército, sin nada, pero con el poder de Dios. En ese sentido va la prédica de esta mañana. El título es La fe que vence al mundo. La fe que vence al mundo. Y por ese poder no nos podemos avergonzar, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. No hay un pueblo, no hay un gentilicio, no hay una capa social de personas. Todo aquel que cree, ese es hecho hijo de Dios.
Y aquí en el versículo 17 dice la palabra de Dios, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué vamos a vivir nosotros, los hijos de Dios? Por la fe. Ah, que necesitamos ir a la iglesia, que necesitamos la comunión, sí, todo eso es cierto. Pero el Hijo de Dios vive por fe y para fe, ¿no es verdad? Entonces, la fe que vence al mundo. Y yo quiero que ustedes inmediatamente vayan a sus Biblias y vayan a Primera de Juan, capítulo 5. Y ahí vamos a leer un versículo. Moisés, cuando Dios le dijo de su plan, Moisés irreverentemente dijo, bueno, pero... Y buscó miles de excusas Moisés. Moisés dijo, bueno, mira, yo no hablo bien, yo soy tartamudo, yo esto, yo lo otro, porque él veía eso como una cosa que no puede ser. Y hoy muchas veces los hijos de Dios nos preguntamos, ¿quién, como diría un célebre cómico ya fallecido, y ahora, ¿y quién nos podrá defender a nosotros? Sí, ¿quién nos podrá defender? El que nos puede defender y el que nos va a defender es Dios. Con las cosas que usted menos imagina. Ore a Dios por su familia, por su país. Si usted es un hijo de Dios, encomiende a Dios su presente y su futuro. Confíe en Él y Él hará. Pero muchas veces nosotros decimos, pero que en esto, en aquello, Dios no nos puede ayudar. ¿Quién le dijo a usted eso? El justo, el Hijo de Dios, vivirá. ¿Por qué dice? Por fe. Y vamos a ver ahorita qué es la fe. El Hijo de Dios no va a vivir ni se va a sostener por asuntos materiales y humanos. El Hijo de Dios permanece y vive por fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y por eso el Hijo de Dios tiene que vivir por fe. Bien, la fe que vence al mundo. En el capítulo 5 de Primera de Juan, ¿lo tienen ya? Vamos a leer dos versículos. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 5 de Primera de Juan y vamos a leer el versículo 4. La palabra de Dios dice, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido, ¿qué dice? De Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es? Nuestra fe. ¿En quién? En Jesucristo. Amén. Oremos. Dios y Padre eterno, gracias por tu favor y tu bondad. Gracias, Señor, por permitirnos en esta mañana estar aquí en tu casa. Y una vez aquí en tu casa, Señor, hemos sido alegrados, nuestros corazones se han alegrado con cánticos de himnos, Señor, de alabanza a ti. Y ahora, Señor, pedimos la dirección de tu Espíritu Santo para que por medio de tu palabra tú nos hables a cada uno de nosotros.
Señor, la gloria sea a usted siempre. La fe que vence al mundo, Señor. Gracias por su favor y su bondad. Gracias por cada hermano y cada familia aquí presente. Pido tu bendición para cada hermano y cada familia aquí presente. Y pido lo propio también para los hermanos y las familias que en el transcurso del día de hoy en adelante van a ver por el canal de YouTube esta prédica, Señor. Todo aquel que ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador, ese ha nacido de nuevo y es un hijo de Dios. Ilumínanos y guíanos. Danos luz y discernimiento y que tu palabra more en abundancia en nuestro corazón y en nuestras mentes. Que tu Espíritu Santo llene este templo, Señor. Y todo te lo pedimos en el favor de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios. La fe que vence al mundo, porque muchas veces decimos e inferimos, necesitamos esto, necesitamos lo otro. No entendemos quién nos puede ayudar en esto, quién nos puede ayudar en lo otro. Pero cuando usted vive, usted es un hijo de Dios y usted ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador, usted debe vivir con la fe de que Dios lo puede todo. Y a Dios usted debe de pedirle. Yo pido, por ejemplo, por mi país, para que Dios sea el que protege y dirija nuestra nación. Y cada día yo me doy cuenta de que esa oración en mí no es en vano. Porque cuando usted ve las autoridades policiales haciendo lo que hacen, cuando usted ve los políticos haciendo lo que hacen, cuando usted ve los empresarios haciendo lo que hacen, cuando usted ve los militares haciendo lo que hacen, usted dice, bueno, pero nosotros, usted entiende que nadie ya no puede defender, sí, no puede defender. Dios puede obrar con su poder y su fuerza. Y lo que no hacen ellos, lo hace Dios. Entonces, de eso se trata la vida de fe. La vida de fe se trata de que debemos confiar en Dios, en lo que puede hacer Dios en nuestras vidas, en lo que puede hacer Dios en cada uno de nosotros, en lo que puede hacer Dios en nuestro país, lo que puede hacer Dios en el mundo. En ese sentido es que Juan le escribe a la iglesia del primer siglo esta porción que vamos a ver en este día, del capítulo 5 de Primera de Juan. Y Juan le dice ahí a la iglesia, nosotros, lo que nos sostiene, lo que nos fortalece, lo que nos cuida y todas las cosas que ustedes puedan buscar, todo eso, lo que lo hace Dios en cada uno de nosotros, en todos sus hijos. En Romano ya Pablo diciéndole a la iglesia en Roma, le dice, no me avergüenzo del poder de Dios. No me avergüenzo. Porque es poder de Dios para todo aquel que crea, al judío primeramente, que fueron escogidos, pero también al griego, que son gentiles. Más, como está escrito, el justo vivirá por la fe. Y Juan le escribe a la iglesia del primer siglo aquí, que la fe que vence el mundo, el que ha nacido de nuevo y es hijo de Dios, la fe que vence al mundo, ¿cuál es la fe que vence al mundo? Vamos a verlo. Miren, ¿cómo podemos enfrentar una serie de antivalores que nos quieren imponer,
que obligatoriamente quieren que usted respire y piense eso. Estos antivalores que conducen a falsos valores, a destrucción física y espiritual y humana, vienen promovidos, ¿no verdad?, por políticas que vemos, ¿no verdad?, de una apertura tremenda a la libertad, entre comillas, y todo el mundo, tú sabes, los estamentos creados por la palabra de Dios destruidos, el hogar, la familia y todo eso. Y muchas veces el Hijo de Dios, en medio de este contexto que estamos viviendo, dice, bueno, pues yo me voy a sumar a esto porque todo el mundo está en esto. Y hermano, hermana, si usted ha nacido de nuevo, usted no puede sumarse a eso. Usted no puede sumarse a eso. ¿Usted sabe por qué? Porque usted debe vivir por fe. Y por la fe en Dios. Ah, pero que ya todo el mundo piensa así, que todo el mundo está adoptando eso. No adopte nada, ni piense en eso. Piense que usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, y usted vive por fe y debe vivir por fe. Entonces, en ese sentido, hace 2000 y pico de años habían situaciones en el momento que la iglesia se desarrollaba de antivalores igual que hoy. Y hoy la iglesia también enfrenta un desafío tremendo, ¿eh?, con relación a muchas situaciones que se promueven el día de hoy. Yo quiero que usted está aquí en esta mañana y usted ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador, pídale a Dios que le dirija y pídale a Dios que le ayude a vivir por fe. Nosotros, los hijos de Dios, no podemos vivir como vive y lo que hace el mundo y lo que está haciendo el mundo. Nosotros debemos de ser luz en medio de la tiniebla y sal de la tierra. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1, Juan empieza a decirle a la iglesia algo que debe de estar sobreentendido, que eso debe ser algo entendido en una iglesia y en la iglesia. ¿Qué le dice Juan en el versículo 1 a la iglesia? Le dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué dice? Es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Es decir, que todo aquel que ama al Hijo, ama también al Padre, porque es el Padre que lo engendró a él. Es decir, que todo aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el enviado de Dios, tiene a Cristo y tiene al Padre. Eso está sobreentendido, está un poco oscuro. Está claro, ¿no verdad? Bien. Ahora, ¿por qué Juan lo envía a la iglesia? ¿Por qué Juan lo rectifica a la iglesia? ¿Usted sabe por qué? Porque habían gente en la iglesia del primer siglo que creían que Jesucristo era un profeta, un maestro, que no era el Hijo de Dios. ¿Cómo se manifiesta hoy esta situación en las iglesias? Bueno, que hay muchas iglesias que implícitamente entienden y hacen creer de que Jesucristo no es suficiente, que hace falta otra cosa aparte de Jesucristo. Y nosotros
estamos completos en Cristo. El Hijo de Dios está completo en Cristo y no hace falta más nada. Porque Jesucristo fue el enviado, el Hijo de Dios mismo, enviado para abrir la puerta de la gracia, por la cual usted y yo hemos sido hechos hijos de Dios. ¿Quién dice amén? Entonces dice en el versículo 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. En esto conocemos, ¿no es verdad?, que el amor de Cristo ha impactado en nuestro corazón y en nuestra mente. Porque usted puede ser religioso, pero no tener a Cristo. Vamos a ver un evento. Recordamos, Nicodemo, un principal entre los judíos, un fariseo. Los fariseos andaban con unas ropas especiales. Para donde quiera que ellos andaban, decían, ahí hay un fariseo, ¿no es verdad? Y así mismo era Nicodemo, un maestro, un erudito, ¿no es verdad? Y él fue una noche a donde Jesús, porque él no quería ir de día, porque para que no lo vieran visitando a este carpintero, como, ¿no es verdad? Y fue Nicodemo una noche, y después de una conversación con nuestro Señor Jesucristo, le dijo nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Pero es como, pero dijo Nicodemo, pero ¿y cómo yo voy a nacer de nuevo? ¿Voy a entrar otra vez al vientre de mi madre? No, tiene que nacer del agua y del Espíritu. Tiene que nacer del Espíritu Santo. Usted es un muy inteligente, tiene mucha letra, muy inteligente es usted. Pero usted necesita nacer de nuevo. Usted necesita que venga sobre usted el Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu Santo de Dios es el que tiene usted si ha confesado a Cristo y tengo yo. Y ese es el que nos va a dar las herramientas y la fe para nosotros en el nombre de Cristo ser más que vencedores. Versículo 3, vamos allá. Capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Cuando usted no conocía a Dios, cuando usted no era hijo de Dios, usted guardaba unos mandamientos del mundo, unos mandamientos de tradiciones, unos mandamientos de familia, de generación en generación y de situaciones, ¿no es verdad? El abuelo que bebía mucho, el nieto va a beber mucho porque es un mandamiento, porque mi abuelo bebía mucho, ¿no es verdad? Por decirle algo. Y así sucesivamente. Ahora, cuando usted confesó a Cristo como su Señor y Salvador, Cristo borró esa cadena de pecado y borró con su sangre derramada todo eso inmundo que había en usted y le preparó para que en usted habite el Espíritu Santo de Dios. A partir de ahí, usted va a sumergirse en la palabra de Dios y Dios va a poner en usted el querer como el hacer en base a lo que dice y establece la palabra de Dios. Y los mandamientos de Dios no son gravosos, no son malos, son buenos. Pero
Lamentablemente, usted sabe cómo es. Esto es una batalla espiritual. Esto lo está escribiendo Juan a la iglesia, ¿eh? Esto no lo está escribiendo a un familiar que no es creyente, porque la gente piensa como que esto se está escribiendo a personas que no conocían de Dios. No, a gente creyente que le está escribiendo Juan esto. ¿Y ustedes saben qué? Muchos de esos hermanos preferían hacer los mandamientos mundanos y del hombre y no cumplir con los mandamientos de Dios. Entonces sigue diciendo el versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. ¿Qué es la fe? Miren, en Hebreos capítulo 11, versículo 1, Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice la definición de la fe. La fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Y la convicción de qué, mami? De lo que no se ve. Entonces aquí tenemos la definición de fe, dos palabras principales, certeza y convicción. Perfecto. Entonces, convicción. ¿Qué es la convicción? Idea religiosa, ética o política en la que se está fuertemente adherido. Es decir, que cuando usted tiene una convicción de algo, es que usted cree que eso es así y usted está fuertemente adherido. Una convicción es eso, ¿no es verdad? Y entonces, certeza es conocimiento seguro y claro de algo. Cuando usted dice, yo tengo certeza de que yo dejé la llave allí, es que usted está seguro de eso, ¿no es verdad? Entonces, la fe tiene que ver con un pensamiento que usted tenga bien adherido a lo que usted entiende que es y que usted está claro en eso, ¿no es verdad? Esa es la fe. Entonces, usted sabe que el mundo en la Biblia tiene tres significados. El mundo en la Biblia tiene tres significados. El primer significado que tiene el mundo, cuando usted ve en la Biblia, puede referirse al globo terráqueo, a la Tierra, al planeta Tierra en que vivimos, ¿no es verdad? También puede referirse a las personas. Y por último y tercero, a los valores promovidos por los poderes fácticos mundiales, los poderes que mueven el mundo, que promueven cosas y que muchas veces la cumplimos y no sabemos que son mandatos de aquí, de allí, de por allí, ¿no es verdad? Lo que bajan línea. Entonces, los países más grandes y los organismos llamados multilaterales como la ONU, la OEA, ¿no es verdad? Son protagonistas 1A en estos tiempos de promoción, de agenda y de objetivos que quieren para el 2030, para el 2040. Esos objetivos van desde política de género, destrucción del estereotipo de lo que establece la Biblia, todas esas situaciones que vemos hoy en día. En la última graduación de mi hijo Josué, yo recuerdo de que fue en un colegio cristiano, yo recuerdo que hubo una persona que iba a hacer un discurso y esa persona se presentó como la encargada de diversidad del colegio. Y entonces eso me llamó mucho la atención a mí, porque como diversidad en un colegio cristiano, como que no, eso, como que, o sea, como que había algo ahí, como que no estaba bien. Pero eso es lo que le quiere decir a usted, que ya la incidencia
de todas estas ideas obligatorias, le sale por YouTube a veces, usted está viendo una cosa y le sale eso, y ya es por donde quiera un bombardeo tremendo. Usted quiere saber cómo debe vivir hoy en día el Hijo de Dios. Debemos vivir por fe, porque la fe es la convicción y la certeza que nosotros tenemos de que Dios nos va a sustentar, nos va a defender y nos va a guiar en todo tiempo y en todo momento. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios en el versículo 4? Capítulo 5, versículo 4. Para usted vencer en este mundo de antivalores, en este mundo que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, para usted mantener una fe firme, usted debe vivir por fe. Y cuando viene el estamento y la ley humana y viene y se compara con la ley de Dios, ¿por cuál usted se va a decidir? ¿Por lo que establece los gobiernos, lo humano, o por lo que establece Dios? Por lo que establece Dios, siempre. Y obviamente, ya usted sabe que cuando lo de Dios no se contradice con asuntos gubernamentales, no vamos a tener problemas, pero pudiéramos tener problemas cuando vengan las disposiciones y las situaciones. No, es que esto es así y debe ser así. ¿Eh? Pero entonces yo entiendo de que a la luz de la palabra de Dios no puede ser así y ahí viene la situación. No podemos como hijos de Dios conformarnos de que no, todo el mundo va por allí, yo voy por allí también. No, usted debe vivir por fe. Mire, 5:4, Juan le dice a la iglesia, miren, Juan le dice a la iglesia, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿quiénes son los que nacen de Dios? Aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿No? Esos son nacidos de Dios. Y ahí cuando nacen de Dios, viene, dice en Efesios 1:13, viene sobre nosotros el Espíritu Santo de Dios y mora en nosotros y nos sella. Y es con la comunión del Espíritu Santo y la comida espiritual de nosotros, que es la palabra de Dios, en la que nos va a dar Dios fortaleza y nos va a dirigir en medio de situaciones que muchas veces estamos hasta en términos de cantidad, estamos de una forma en desventaja numéricamente, pero somos más que vencedores en el nombre de nuestro Dios. Entonces, Juan le dice a la iglesia, porque todo lo que es nacido de Dios vence ¿a quién? Al mundo. Y el mundo aquí se refiere a las ideas, a la política y a las situaciones que bajan línea. Mire, ahora es así. Génesis dice, varón y hembra, ¿qué dice? Lo creó, ¿no? Pues entonces ahora hay seis sexos. Ahora. LGBTQ+. ¿Verdad? Y entonces todas estas situaciones que nos metieron, todas estas ideas y todas estas situaciones, y que no, que hay que hacer unos baños que ahora, antes eran 2, ahora hay que hacer 5, 4, y todas esas situaciones diabólicas, hermano. Y todo eso, un hijo de Dios debe, con sapiencia espiritual, vivir esta época por fe, rechazando porque no está acorde con lo que dice y establece la palabra de Dios. ¿Ustedes saben qué?
En el primer siglo habían ideas y situaciones que no tenemos detalles, pero aparentemente los hijos de Dios claudicaron. Las personas que estaban en la iglesia, vamos a decirlo así, resbalaron ante esas ideas que habían y que azotaban la iglesia del primer siglo. Por eso Juan le escribe aquí en el versículo 4, que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Porque el mundo en la antigüedad tenía sus ataques a la iglesia, como lo tienen hoy en día contra la iglesia los ataques. Pero nosotros en el nombre de Dios somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos por fe. Ah, que por allí hay mucha gente y que todo el mundo va por allí. Bueno, usted no tiene que ir por donde va toda la gente. Viva por fe. Y por fe quiere decir que muchas veces nos vamos a quedar un poquito solos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Una pregunta que hace Juan. Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Usted sabe que si usted es un hijo de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, usted vence al mundo y las ideas del mundo y los valores del mundo. Porque lo único que vence, ¿no es la? Todas estas ideas diabólicas es Dios, ¿no es la? Por medio de su Espíritu Santo. Y usted viene a ser un hijo de Dios. Usted nace de Dios cuando usted acepta el plan de Dios que es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces usted nace de Dios y es un hijo de Dios. Eso estará sobreentendido y bueno, sí, yo entiendo que Jesucristo, bueno, pero en el primer siglo había problema con eso y hoy en día también hay problema con eso. Solamente en el nombre del Hijo de Dios, de Jesucristo, nosotros podemos ser hechos hijos de Dios. Porque esa potestad solamente, Juan 1:9, dice que la tiene, que la ha dado nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la potestad? De nosotros ser hechos hijos de Dios. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Entonces, ya ustedes saben que el mundo se refiere aquí, vence al mundo. El mundo se refiere aquí a las ideas, a las políticas, a la promoción de situaciones que hoy vemos, hoy en día. ¿No es verdad? Y en el nombre, que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos ser más que vencedores ante todos estos antivalores que estamos viviendo. Aquí vemos en el versículo 4 que Juan le dice a la iglesia que para vencer en la batalla espiritual, para vencer en las situaciones mundanas y del mundo, nosotros necesitamos ser hijos de Dios. Y esa condición solamente podemos tenerla por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que las familias que no tengan a Cristo como centro, es decir, que las personas que no tengan a Cristo, ¿no es la? En ellos y en su vida, van a sucumbir ante esta batalla, porque esta batalla solamente se gana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién dice amén? Es decir que ese amigo, esa familia, ese primo, esa prima, esto es lo que usted quiera, si no tiene a Cristo, no tiene a Dios. Y si no tiene a Dios, no puede sobrevivir.
ante esta situación. Solamente sobreviven a esta situación los que han sido bañados y borrados su pecado con la sangre del Cordero de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 5, 4, dice, pues todo lo que es nacido de Dios, vence a quién, al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es? Nuestra fe. ¿Nuestra fe en qué? En Cristo. Y como tenemos fe en Cristo, somos hijos de quién? De Dios. Amén. Juan le dice esto en el capítulo 5 a la iglesia. Guarden los mandamientos. Sepan ustedes que todo aquel que ha nacido de Dios, ese es el que vence al mundo. ¿Ustedes saben por qué? Porque habían gente que no cumplían los preceptos y mandamientos en la iglesia y habían personas también que no creían en Jesucristo como el Hijo de Dios. Miren, solo el que ha nacido de Dios vence al mundo y sus falsos valores porque cuenta con la ayuda. ¿De quién cuentan los hijos de Dios? ¿Con qué ayuda contamos? Con la ayuda del Espíritu Santo, que viene y mora en usted cuando usted confiesa que Jesucristo es el Señor. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6, dice, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6. Este es Jesucristo, porque vuelvo y repito, había problemas en la iglesia del primer siglo. No, Jesucristo fue un maestro, fue esto, fue lo otro. No, Jesucristo es el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Y solamente por medio de Cristo nosotros podemos ser hechos hijos de Dios. Miren, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6, dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y ¿qué dice? Y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es, ¿qué dice? La verdad. Entonces Jesucristo vino mediante agua y sangre, ¿no es verdad? Agua, ¿por qué? Porque en el Jordán, recuérdense ustedes que Juan el Bautista, ¿qué hizo? Lo bautizó. ¿Y qué vino cuando fue bautizado por Juan sobre él? ¿Qué vino? En forma de paloma. El Espíritu Santo. ¿Y por sangre por qué? Porque él pagó en el Calvario con su muerte, ¿no es verdad? La sumatoria de los pecados de todos nosotros. ¿Con qué? Con el hecho de él ser crucificado y derramada su sangre. Por su sangre que nosotros somos salvos. Agua porque se bautizó, porque era un mandato de Dios. Y Juan lo bautizó. Él no que Juan el Bautista no quería bautizarlo. Y si ustedes recuerdan ese pasaje. No, no, pero yo soy el que debo ser bautizado por ti. No, vamos a hacerlo así para cumplir lo que dice y establece la palabra de Dios. Y él fue bautizado ahí en el Jordán, ¿no? Que hay muchos que van y se bautizan ahora ya. Y se bautizó. Inmediatamente él estaba saliendo, vino sobre él y se posó el Espíritu Santo en forma de paloma. Y se oyó una voz también ahí mismo que decía, ¿cómo decía esa voz ahí? Este es ¿qué? Mi hijo amado, en el que tengo complacencia. Pero en la iglesia del primer siglo habían personas que no tenían complacencia con Jesucristo. Y yo siempre hago preguntas. Hoy en día hay gente que no se siente como 100% con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dejarlo ahí, no vamos a juzgar, ¿no es verdad? Pero
La voz que venía del cielo era la de Dios. Y Dios dijo, este es mi hijo amado, en el que yo tengo complacencia, en el que yo me complazco y estoy bien. Es decir, que al Jesucristo cumplir el estamento del agua y la sangre, Jesucristo es el único en que usted pueden ser perdonados sus pecados y usted puede ser hecho un hijo de Dios. ¿Quién dice amén? Bien, vamos ahora a Romanos, capítulo, la porción que leyó nuestro hermano Ernesto, capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio, lo tienen, capítulo 1, versículo 17 de Romanos, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios, ¿qué dice? Se revela por fe y para fe. Y como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Amén. ¿Quién dice amén? Miren que en el versículo 8, que también leyó nuestro hermano Ernesto, dice Pablo, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra, ¿qué dice? Vuestra fe se divulga por todo el mundo. Hermano, la columna que debe sostenernos a nosotros en nuestra vida es la fe. Pero no la fe cualquiera, porque hay gente, nuestras abuelas tenían mucha fe en el té de guanábana, con jengibre y cabrito y hoja de cabrito. ¿No es la? Y tuatúa y todas esas cosas. ¿No es la Mami Milagro? ¿Usted sabe de eso? Tenían fe porque tenían certeza de que cuando usted se bebiera esa taza, se iba a parar inmediatamente. Exacto. Pero la fe que hablamos aquí es la fe salvífica. La fe que hablamos aquí es la que viene de Dios y que nosotros podemos recibir en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos a enfrentar estos tiempos y estas situaciones y estos antivalores y todas estas cosas que nos arropan y nos parecen una luz contra nosotros, una bola de nieve? Viviendo por fe. Porque dice también en Hebreo 11, 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces esto es decir que no hay un otro camino. Nuestra vida se debe vivir por fe. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Bueno, ya vimos en el capítulo 5, 6, necesitamos una ayuda para vivir nuestra fe. Claro que sí, es verdad, la necesitamos, pero la tiene. Si usted ha confesado a Cristo, el Espíritu Santo de Dios mora en usted y mora en cada quien que ha confesado a Jesucristo como su Señor y único y verdadero, ¿qué? Salvador. Bien, entonces, solo en el nombre de Jesucristo podemos ser hechos hijos de Dios y tener cobertura del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Para eso vino Jesucristo, para que por la gracia en Él nosotros seamos hechos hijos de Dios. Miren, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 9, dice la palabra de Dios. ¿Lo tienen?
Dice la palabra de Dios 5:9. Eso es dirigido a la iglesia, que Juan le está diciendo todos estos puntos a la iglesia. Ustedes dirán, bueno, pero que eso está sobreentendido, entendido. Así no. 5:9 dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio que es de quién, de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de quién, de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho ¿qué? Mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado. ¿Acerca de quién? De su Hijo. Y fíjense todos los versículos reiterativos de Juan a la iglesia. Señores, había gente en la iglesia del primer siglo que no creían en Jesucristo como el Hijo de Dios. Ay, mírenlo ahí, 5:9. 5:9 y 10. Ahí está detallando Juan. Le está reiterando a ellos que si no creen en el Hijo de Dios, han hecho en el Hijo de Dios, no han hecho a Dios ¿qué? Mentiroso. Ahora el versículo 11 es el genial y el que pone todo en ese solo versículo ya sobreentendido. Y dice la palabra de Dios, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está ¿en qué? En su Hijo. Y toda esta situación es porque en la iglesia del primer siglo, vuelvo y reitero y repito, habían personas que decían que Jesucristo era un maestro, era un hombre, lo que usted quiera, pero no era el Hijo de Dios. Bueno, en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, vamos allá. Primera de Juan. Capítulo 5, versículo 13. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros, que creáis en el nombre de quién, del Hijo de quién, de Dios, para que sepáis que tenéis que vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, que la condición para que nuestra oración llegue a Dios, ¿no es verdad? Es que tenemos que estar en la voluntad y en el orden, que es que Cristo debe ser, ¿no es verdad? El responsable de nosotros ser hechos hijos de Dios. Eso no lo entendían en la iglesia del primer siglo. No voy a decir que ahora, pero todos sabemos muchas cosas que suceden hoy en día. Pero la fe que vence al mundo es aquella que es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque si no tenemos a Jesucristo en nuestras vidas, si no confesamos que en el nombre de Cristo, lamentablemente no va a venir sobre usted la ayuda idónea que usted necesita y que yo necesito. Y esa ayuda es el Espíritu Santo de Dios. Un hombre muy religioso como Nicodemo, Jesucristo le dijo, os es necesario nacer de nuevo.
usted tiene, ¿no es verdad?, que tener el Espíritu Santo, porque si no, las letras lo toman y ya usted sabe. Bien. Capítulo 5, versículo 13. Dice la palabra de Dios: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, vivir por fe. Y la fe que vence al mundo viene de Dios y viene de nosotros aceptar el plan de Dios en nuestras vidas, y el plan de Dios es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo es una especie como del arca del Antiguo Testamento, que todo aquel que se sube en él, ahí va a pasar el diluvio y va a permanecer y va a ser hecho hijo de Dios. ¿Por qué esto se supone que debe estar claro? ¿Por qué Juan lo plasma en una carta y la dirige a la iglesia? Porque en la iglesia había problema con eso. Hoy puede haber problemas, bueno, no sabemos, porque hoy también hay mucho artista y se lo disfrazan muchas cosas. No se lo dicen directamente, pero tú sabes, le bailotean y pa' aquí, para allá, y mencionan un chin, y usted cree que... Pero lo más seguro, lo más probable es que también hoy haya problemas con eso. El Hijo de Dios está completo en Cristo. Porque yo digo que había problemas con eso, porque en Colosenses también vemos porciones bíblicas con relación a eso. ¿Ustedes recuerdan? De hueca sutileza, que no nos llevemos de enseñanzas humanas, de todo eso. Creamos lo que debemos de creer. Creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces tenemos Primera de Juan. Ese fue el último, ¿no? Entonces, solo con la fe en Jesucristo tendremos la victoria en un mundo abatido por el pecado, porque tendremos la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas. En 2 de Corintios, capítulo 3, vamos a ver allí. 2 de Corintios, capítulo 3. ¿Lo tienen? Segunda de Corintios, capítulo 3. Versículo 17, ¿lo tienen? Dice la palabra de Dios: porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, ¿qué dice? Allí hay ¿qué? Libertad. Libertad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También dice la palabra de Dios que tenemos promesa como hijos de Dios, porque cuando nosotros confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros somos hechos hijos de Dios y tenemos muchas promesas de Dios para con nuestra vida de fe. Muchas promesas. Por ejemplo, en Isaías 41, versículo 10, ¿no es verdad? Una de las promesas más sublimes y más hermosas para los hijos de Dios. No importa dónde esté el Hijo de Dios. Si ha confesado a Cristo, no importa que esté aquí en Dominicana, no importa que esté en Haití, en Venezuela, en Panamá, en América del Norte, en América del Sur, no importa. En el nombre de Cristo, ese que ha confesado a Cristo es hecho un hijo de Dios. Bien, entonces Isaías 41, versículo 10 dice la palabra: no temas,
porque a veces tenemos temor, ¿sabes? Tenemos miedo. Ay, pero no voy a, ni voy a decir porque me van a acabar. No, no temas. Dice Isaías 41:10 para los hijos de Dios es esto. ¿Cuál es la diferencia? Que si usted está aquí en esta mañana y usted no ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador, usted no es un hijo ni una hija de Dios. Ojalá, ojalá y es mi deseo que usted no salga de aquí, sí, que confiese a Cristo como su Señor y Salvador. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre, ¿qué dice? Te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Quién dice amén? Y todo esto es para los hijos de Dios. Los hijos de Dios debemos vivir por fe. No claudique. Si usted sabe que una cosa está mal, si usted sabe que la palabra de Dios condena una cosa, condénela a usted también, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vivamos por fe. Vivir por fe quiere decir que nuestro sustento, nuestra ayuda y nuestra fortaleza no proviene de persona humana, proviene del poder de Dios. Primera de Romano, por favor, Romano, para terminar, Romano capítulo 1, versículo 16, dice y establece la palabra de Dios. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Al judío primeramente, pero también ¿a quién? Al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y ¿qué? Y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Por qué vamos a vivir nosotros? Por la fe. Y la fe que vence al mundo es la de Dios, la que viene en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quién dice amén? Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, gracias por este tiempo, por tu palabra, Señor. Ilumínanos y guíanos. Ayúdanos, Señor, a ser hacedor de tu palabra y no tan solo oidor, Señor. Bendiga, Señor, y llene de tu Espíritu Santo este santo templo, Señor, y a cada hermano aquí presente. Padre amado y Dios eterno, gracias porque sabemos que la fe que vence al mundo es la que viene de ti, Señor. Ayúdanos a vivir por fe. Gracias por tu palabra, gracias por cada hermano aquí presente. Pero gracias por los hermanos que están conectados, Señor, en nuestro canal de YouTube. Todo honor y gloria a usted. Gracias por su favor y su bondad. Oramos y pedimos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre de su amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios le bendiga rica y abundantemente, mas el justo por la fe que dice vivirá. Dios le bendiga y vamos a pasar al tiempo de las ofrendas.